Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Hoy, tal cual lo habíamos anticipado la semana pasada, vamos a tocar como tema puntual, como tema principal, el gran enigma, la gran pregunta de ¿existen las posesiones diabólicas? De alguna manera, la entidad que históricamente, si no espiritualmente, personifica el mal, Satanás, Lucifer, Belzebú, Astarot y sus legiones de demonios menores, pueden de alguna manera tomar posesión, hacerse presente en el cuerpo y en la mente de un ser humano y a través de ello no solo desbarrancarlo, esto dice la antigua literatura teológica, desbarrancarlo en los abismos del infierno, sino también usarlo como cabecera de puente para perturbar y provocar el mal entre la gente que los rodea. Exorcizote immundissime spiritu, omnis incursio adversari, omni fantasma, omni legio, in nomine Domini nostre Gesù Christi. Eradicare e refugare ad hoc plasmata Dei. Ipse til imperat, qui te de supernus colerium inferiori terre de memergi precipitit. ¿Se los traduzco? Yo te exorcizo, espíritu inmundo, toda incursión del adversario, todo espectro, toda legión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Despréndete y huye de esta criatura de Dios. Te lo ordena aquel que te hizo precipitar desde lo alto de los cielos a las profundidades de la tierra. En el Ritual Romanum, el libro de cabecera de los exorcistas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, redactado allá por el año 1614, esta era la fórmula empleada desde entonces, se sigue empleando todavía a finales del siglo XX, para exorcizar a una persona supuestamente poseída, poseso sería la expresión en el latín original, es decir, tomada por lo dice el párrafo, ¿no? Un espíritu inmundo, es decir, un demonio, un diablo, una entidad maléfica. Recordemos que para el exorcismo, dos son las incursiones que este tipo de entidades en plural o de entidad en particular, los demonios o el demonio, pueden hacer sobre el cuerpo y el alma de una persona, la obsesión y la posesión. La posesión es cuando incursiona, cuando, la palabra lo dice, posee, es decir, se hace, toma contacto con el cuerpo, manipula la mente del individuo, se expresa a través de él, provocando una serie de sintomatologías que vamos a describir después. La obsesión existe, esto es lo que dice la liturgia y la teología del exorcismo, cuando la entidad demoníaca o maléfica, vamos a decir así, hackea a la persona, pero permitiéndole, dejándole espacio para que haciendo uso del libre albedrío pueda combatir, aceptar, rechazar o resignarse a lo que después pasa a ser una posesión. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mentira? ¿Cómo debe entenderse el fenómeno histórico de las posesiones diabólicas? Eso implica forzosamente extendernos en las referencias, no solo de la posesión diabólica como una acción que el príncipe de las tinieblas ejecuta sobre el hombre, sino también como un mecanismo de manipulación que vamos a emplear el término, que los ministros, los representantes de Satanás en la tierra, es decir, quienes practican el satanismo, ejecutan para monitorear, para controlar al ser humano. Lo cual intrínsecamente conlleva a otra pregunta: ¿existe el satanismo como tal? Yo siempre afirmo que hay tres clases de entender el satanismo, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista social o desde un punto de vista espiritual. El punto de vista espiritual sería lo que está sometido a discusión, es decir, se hace presente de alguna manera una entidad maléfica para responder a los deseos, a los ruegos, a los petitorios de quienes practican el satanismo. Que sí existe, esto no podemos discutirlo socialmente.
Lo comenté en alguna oportunidad. Solo en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires estiman los especialistas, y estas son fuentes policiales, que hay 75 grupos que practican el satanismo, de los cuales por lo menos 3 practican sacrificios humanos. Hay una realidad, por lo tanto, social del satanismo, a la medida en que hay gente, grupos de personas, que creen, que participan de esos rituales, que esperan obtener algún tipo de rédito o beneficio a través del usufructo de misas negras, de códices medievales que transmiten las técnicas y los mecanismos para entrar en contacto con Satanás. Existe también un satanismo psicológico que podría definirse como una patología con especial hincapié en la subversión de valores de naturaleza espiritual. Hay una lectura, si se quiere, mefistofélica, ¿no? Nunca mejor empleado el término, del pensamiento religioso, que lo practican los modernos satanistas, que dicen que la historia la escriben los vencedores, que nosotros continuamos, digamos así, las enseñanzas de Jesucristo y las advocativas bíblicas, porque Dios, porque Jehová, porque Jesucristo vencieron en esta lucha entre una y otra entidad. Y que como la historia la escriben los vencedores, siempre se referencia al adversario, al enemigo, con los peores calificativos, con los peores epítetos que le pueden caber. Quizás, dicen estos, insisto, estos subversivos en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Cambiar violentamente, alterar un orden, en este caso un orden de pensamientos, que si Satanás, si Lucifer hubiera triunfado en la guerra de los cielos, la historia de la moral humana habría sido muy distinta y tomaríamos por bien lo que hoy entendemos por mal. Sin embargo, uno entiende que hay un, si se quiere, un código ético de pensamiento y de vida que va más allá de las interpretaciones particulares que pueden hacerse de una historia que quizás haya sido real o quizás quede meramente en el campo de lo legendario. El bien y el mal, a nivel del humano, son conceptos estrictamente relativos, eso es cierto. Lo que puede ser bien para mí puede ser malo para otra persona, es decir, el caso típico, por ejemplo, de dos naciones en pugna, dos naciones en conflicto, evidentemente cada una cree tener la razón, cada una cree jugar con las cartas del bien, y siempre el enemigo, el adversario, el malo, es el que está del otro lado de la frontera. Y la historia ahí sí la escriben los vencedores. Pero también es cierto que hay un bien absoluto como hay un mal absoluto. Hay cosas que tienen que ver con la naturaleza estrictamente material, inercial, facilista, destructiva de la materia y del universo. Quizás nunca mejor se aplique a un concepto espiritual una ley física como es la ley cósmica de la entropía, que dice que el universo material tiende naturalmente hacia el desorden, hacia la disipación, hacia la destrucción. Esta es una ley, insisto, física. Pero también existe en el ser humano lo que podríamos denominar una negantropía, una fuerza, un vector espiritual que lo empuja hacia la construcción, hacia la multiplicación, hacia el crecimiento, hacia la expansión, hacia la evolución, hacia el bien. Este es un fenómeno interesante porque de alguna manera tipificar un mal absoluto o un bien absoluto y personificar ese mal o ese bien en determinados personajes o circunstancias implica primero establecer un marco de referencias. Es obvio que todo lo que tienda hacia la disipación, el desorden universal, el caos, necesariamente es destructivo y va en contra de la naturaleza y el espíritu propio del hombre. El mal, en el hombre, se manifiesta de una manera, voy a volver a emplear el término físico, de una manera entrópica. El hombre, en su faz material, en su estructura más conductista de pensamiento, es formalmente y fundamentalmente malo, porque le resulta más fácil destruir que construir.
nos resulta más fácil pensar mal de los demás que pensar bien. Pero yo siempre digo que en esos momentos en que uno observa la historia de la civilización, que uno se documenta sobre la evolución del universo y tiene la fatigante duda de que si el universo tiende hacia el caos, el mal entonces parecería reinar sobre el espíritu del hombre y sobre la materia del cosmos. Uno observa ciertas evidencias a las que tiene forzosamente que aferrarse de que existe también un bien supremo, de que existe Dios. ¿Puede probarse la existencia de Dios? Porque si puede probarse la existencia de Dios, entonces uno tiene todo el derecho del mundo de apostar al bien. Si uno no pudiera de alguna manera evidenciar que Dios existe, uno puede atrincherarse en el búnker de la fe, pero los que no tienen fe, que son un número creciente de personas en el mundo, siempre pueden preponderar una tendencia materialista y destructiva para ver la vida. De alguna manera podemos reconocer que Dios existe. Yo siempre digo que la parte del todo no puede entender al todo. Uno no puede hipotetizar y elaborar una teoría sobre la existencia de Dios, pero puede percibir signos contingentes, circunstancias eventuales, que nos demuestran que existe algo divino que tiende, algo superior, que tiende hacia el orden, que tiende hacia la realización positiva, hacia el bien. Y es, lo dije recién al pasar, y la palabra quizás se haya perdido entre todos los párrafos, es lo que se denomina negantropía. Si los físicos, si los biólogos, si los científicos que estudian la evolución del universo están de acuerdo en que todo tiende naturalmente hacia la destrucción, hacia el caos, ¿cómo explicar entonces que la vida no con minúscula, no la vida de una planta o la vida de una persona, sino la vida con mayúscula como fuerza vivificante inmanente del universo, tienda cada vez hacia estructuras más complejas? No sé si esto se entiende, lo voy a tratar de poner de otra manera. Si todo estuviera dominado en el universo en que vivimos por leyes físicas, y no existiera Dios, y no existiera el espíritu, y no existiera la inteligencia, privaría, en el sentido de que dominaría la ley de entropía. Y entonces, como dije antes, todo tendería a través de los siglos y de los milenios a ser cada vez más desordenado. Pero en las estructuras vivas aparece algo a lo cual le damos el nombre de negantropía, de la negación de la entropía, que es exactamente la proposición opuesta. La vida, por ejemplo, nuestro planeta, no comienza con algo estrictamente y masivamente complejo como puede ser el hombre, y se va degenerando hacia los protozoarios, las amebas, los seres más simples del universo. Todo opera de esa manera en el universo, todo tiende a la entropía menos la vida, porque la vida en nuestro planeta empieza desde lo más sencillo, la ameba, la célula, la hidra, la materia protoplasmática básica, y se va sumando en estructuras cada vez más complejas, pasando a los peces, a los insectos, a los saurios, a los mamíferos, al hombre. La vida está regida por la negantropía. Si no existiera algo negantrópico en el sentido de lo espiritual, el universo sería territorio de Satanás, porque el universo sería territorio de la expresión de lo meramente material que tiende hacia el desorden y el caos. El solo hecho de que estemos dialogando en este momento, que ustedes estén razonando lo que yo digo, elaborando sus propias conclusiones y reconociendo que venimos de pedazos de materia unicelular flotando en un mar primigenio hace 4.000 millones de años, demuestra que existe la negantropía, demuestra que hay una fuerza que va de lo más simple a lo más complejo. En última instancia, demuestra que existe Dios. Esto, por supuesto, implica evaluar hasta qué punto esa dicotomía entre bien y mal puede tener injerencias inmediatas sobre el ser humano. Una cosa es reconocer que hay un mal absoluto,
Otra cosa es reconocer que hay un bien absoluto. Una tercera, que hay un Satanás, y una cuarta, que hay un Jehová. Pero una quinta y muy distinta y que no tiene nada que ver, es el hecho de que Jehová o Satanás se preocupen excesivamente por cada uno de nosotros. Todo eso sí tiene una estricta explicación en el ámbito de la psiquiatría. Muchas conductas histéricas se caracterizan por la posibilidad de liberar potencialidades dormidas en el ser humano y que esas potencialidades se manifiesten en actitudes constructivas o destructivas. Pasan fundamentalmente por la situación cultural de ese sujeto, por su nivel de evolución mental, intelectual y espiritual, que por el hecho intrínseco de que Lucifer salga del infierno y se meta en el cuerpo de una persona para obligarle a tener una conducta que uno estaría tentado a calificar por lo menos de inmoral. La psiquiatría, sin embargo, acepta el exorcismo como un mecanismo terapéutico, porque no existen enfermedades sino enfermos. Esa es la dominante del pensamiento psicológico y psiquiátrico hoy en día. Y no puede tratarse la enfermedad mental de una persona con una pastillita, con una psicoterapia que está en los libros, sin adaptarla a las circunstancias en que están siendo aplicadas. Si un señor, si una señora carece de una buena formación cultural, y ojo que cuando yo hablo de formación cultural, no hablo tanto de enciclopedismo, o sea, de haber leído mucho, de haber pasado por el colegio o por la universidad, de tener muchos libros en la casa, sino paso por el punto de estar entrenado en pensar, de estar habituado a pensar, a reflexionar, a observar, a analizar. Entonces, cae en soluciones fácilmente simplistas. Inercialmente, yo estaría tentado a decir entrópicamente, es más fácil pensar que lo que le pasa a uno es consecuencia de que Satanás se le metió en el cuerpo, que pensar que es el producto de traumas y complejos heredados desde la infancia o transmitidos genéticamente, o la consecuencia natural de una suma de actitudes incorrectas tomadas por la misma persona ante la vida. Cuando la persona no fue habituada a pensar, no fue entrenada a reflexionar, y cuando a su alrededor se mueve un ambiente social que por intereses creados o por mera ignorancia prefiere alimentar esa solución simplista de la posesión diabólica, en lugar de entender la necesidad de un abordaje más complicado, quizás más doloroso que el exorcismo, quizás más doloroso que pegarle un par de cachetadas, tirarle agua bendita sobre la cabeza y atarlo a la cama. Doloroso porque implica mirar a esa sombra que duerme dentro de nosotros mismos. Doloroso porque nos obliga a enfrentarnos con la parte más negra de nosotros mismos. Doloroso porque nos obliga a combatir al peor enemigo, que no está en el infierno, sino que duerme en nuestro propio inconsciente. Entonces es fácil pedirle al sacerdote de la vuelta, al cura de la parroquia, que busque una manera mágica, entre comillas, dormida en los libros, escondida detrás de las investiduras sacerdotales, para obligar a esa entidad, y yo diría a esa patología mental, a alejarse de esa criatura. A esto se suma el hecho de que muchas veces, y no voy a particularizar en determinada religión, porque esto lo comparten yo creo todas las religiones, o todas las iglesias, uno estaría más tentado a decir del planeta, es cierto que en esas iglesias, en todas o en casi todas las iglesias del planeta, iglesias no como edificio, estoy hablando de iglesias como estructura social, tenemos personas que carecen, pese a su investidura, de un entrenamiento intelectual que le permita diferenciar una hipotética y legendaria posesión diabólica de una moderna psicopatología. Pero también hay personas con esas investiduras, rabinos, pastores, ministros o sacerdotes, que a sabiendas de la existencia de patologías mentales explotan la credulidad de la gente porque parece interesar más los fines que los medios. A veces uno estaría tentado en el tema de las posesiones diabólicas a afirmar que la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer. La gente espera que
uno alimente sus fantasías demoníacas. Y uno, hablo de mí en particular, que he tenido la sana costumbre a lo largo de mi vida de husmear por todos lados y pararme entre el público de congregaciones pentecostales, carismáticas, entre los Hare Krishna. Estuve sentado en típica posición de flor de loto para dolor de mis articulaciones entre budistas y seguidores del Gurú Maharaji. Uno tiene la interna convicción de que todo el cuerpo de posesiones diabólicas podría haber sido históricamente explicado de una manera menos lesiva para la persona, como un conjunto de enfermedades mentales. Uno puede justificar que hace 200, 300, 600 años, ante la inexistencia de una psiquiatría o una psicología, se buscara, de alguna manera, ayudar al sujeto a través de lo que podemos denominar una manipulación religiosa. Uno se revela que en pleno siglo XX, cuando los especialistas en cuestiones mentales tienen perfectamente tipificadas estas enfermedades, todavía haya personas que se quedaron en el medioevo, continuando y siguiendo el discurso de la posesión diabólica. En todas las épocas ha habido injusticias cometidas con la posesión diabólica. Por ejemplo, lo que pasó en el convento de Loudun, en Francia, en 1631. El caso que figura en los libros como Las posesas de Loudun, un convento de carmelitas descalzas que en cierta oportunidad solicitan los servicios de un sacerdote para confesar a esas monjas. Y se lo destina a un sacerdote francés llamado Urbain Grandier. Urbain Grandier tenía dos grandes defectos, que ya no son defectos históricos, pero particularmente en la Francia del siglo XVII. Era sumamente joven y apuesto, y era sumamente inteligente. Y pasó lo que tenía que pasar. Varias monjas se enamoraron del sacerdote. Grandier era un individuo coherente con su formación y rechazó, puso límites de acuerdo al dominio que la experiencia, sino la formación, le podía permitir en ese momento, y el comportamiento patológicamente histérico de alguna de esas carmelitas originó dentro del convento un fenómeno de infección psíquica. Empezaron a reconocer ante su hermana superiora ser víctimas de una posesión, que Satanás se aparecía en sus celdas por las noches, que tenían permanentes y promiscuos sueños sexuales. Y cuando el cardenal Richelieu, que en ese momento gobernaba con mano férrea a la Francia del siglo XVII, destinó un grupo de inquisidores para evaluar los fenómenos que habían comenzado a difundirse entre la población, un grupo original de monjas señaló a Urbain Grandier como el responsable de esas manifestaciones de obsesión demoníaca. Poco faltó para que, encontrado un chivo expiatorio, todas las monjas lo acusaran a Grandier de sus desequilibrios, de sus problemas, de sus conflictos. Y Richelieu tenía una excelente excusa para que la Inquisición tomara cartas en este asunto. 4 años antes, en 1927, Grandier, con un seudónimo, había escrito un panfleto ridiculizando a Richelieu. Pero en la Francia de entonces todo se sabía tarde o temprano, y todos sabían, especialmente en la corte, quién era el autor de un libreto escrito con muchísima ironía y otra vez con muchísima inteligencia. El juicio empezó en febrero de 1631. El 24 de mayo de 1631, Grandier reconoció su pacto con el demonio. Grandier reconoció haber sido delegado por Lucifer para poseer las almas de las monjas de Loudun. Después de 3 meses
de permanentes torturas, donde el potro, ese aparato diseñado por la Inquisición, donde se ataba al sujeto de los pies con unas cuerdas, de las manos, de las muñecas por otro, y se lo empezaba a estirar cada vez más y más, en realidad era un descanso, entre otras torturas, como marcar las tetillas de Grandier con tenazas al rojo, esto figura en actas de la Inquisición, arrancarles con tenazas las uñas, primero de los pies, después de las manos. Yo creo que bajo 3 meses semejantes, cualquiera confiesa cualquier cosa. Y pasó lo que tenía que pasar. Grandier fue condenado a la hoguera y murió quemado vivo. Y uno diría, bueno, pero esos tiempos sumidos en la ignorancia. En esos tiempos sumidos en la ignorancia había, sin embargo, gente que tenía la inteligencia de hacer un llamado a la reflexión, como Fray Benito Feijó, un sacerdote español, nació en 1676 y falleció en 1764, autor de varios libros, entre ellos de uno que se llama Teatro Crítico Universal, que tiene un capítulo denominado Demoníacos, Endemoniados o Energúmenos. Y él plantea precisamente la dificultad de distinguir entre una supuesta posesión real. Obviamente Feijó, pese a ser sacerdote, no podía negar la posesión porque de alguna manera era parte de la doctrina imperante, lo es de alguna manera dominante de la doctrina imperante hoy en día, más lo era 3 siglos atrás. Pero decía que muchas veces las perturbaciones de humores, en aquel entonces se creía que lo que hoy llamamos enfermedades mentales, obviamente no se pensaba en la mente como lo que sabemos hoy en día, sino como lo que podríamos denominar desequilibrios metabólicos o glandulares. Decía que el ser humano tenía una serie de líquidos en el cuerpo, recién el nombre de humor, y según variar el tipo de humor, uno se llamaba sanguíneo, otro linfático, entonces así era el estado de ánimo o el comportamiento de la persona. De ahí la expresión humor que usamos habitualmente cuando decimos fulano está de mal humor. Y entonces, Feijó decía en Teatro Crítico Universal que muchas veces lo que otros sacerdotes, otros padres tomaban como posesión demoníaca, sin estudiar en profundidad, era simplemente una perturbación de humores. Y él ponía el caso concreto de una endemoniada de Oviedo, una ciudad española, que aparentemente estar de los dictámenes eclesiásticos estaba poseída, y que él decide acercarse, habilitado para el exorcismo por su superior. Y comenta un par de cosas que le llaman la atención. Por ejemplo, que era imposible mantenerla en su lugar, esta mujer, porque, esto lo dice Feijó, tenía la fuerza de varios hombres, hablaba el latín, idioma que se supone que esta campesina analfabeta desconocía en absoluto, lo cual en principio le hizo sospechar que podían estar ante un caso de posesión. Pero Feijó, aplicando lo que ya en 1420 Benedicto de Ockham, un sacerdote inglés, denominó el principio de economía de hipótesis, que pasó a la historia como la navaja de Ockham, que dice que si tenemos varias explicaciones para un problema, empecemos por la más fácil, si no nos alcanza pasamos a la más complicada. Feijó decía, prefirió suponer que podía estar ante el caso de un desequilibrio de humores, e hizo esta experiencia. Se acercó con un frasco lleno de agua común y corriente, hervida previamente, y diciéndole con versos pomposos en latín que le iba a rociar con agua bendita, arrojó el agua bendita, entre comillas la bendita, ¿no?, sobre esta campesina de Oviedo. Describe, muy asombrado Feijó, que donde el agua cayó se formaron grandes manchas rojas, pero él a su vez acota que estaba absolutamente seguro que no se trataba de agua bendita. Hoy lo llamamos a eso histerismo, lo llamamos a eso un fenómeno dermaóptico o dermagráfico, lo llamamos una psicosomatización, mostrar en el cuerpo lo que está pasando con la mente. Y como si no bastara, Feijó tomó una llave de la misma casa donde estaba la campesina, la envolvió en una hoja de papel y tocó la frente de esta mujer diciéndole que se trataba de una reliquia sagrada. Y comenta, en tono un tanto burlón, que esta mujer empezó a pegar grandes alaridos
y salió corriendo de la habitación arrancándose los cabellos. Para la gente que estaba observando lo que ahí ocurría, esto evidentemente era un signo demoníaco, si no fuera que, como aclaró Feijóo después, se trataba de una simple llave de una puerta envuelta en un pedazo de papel. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Bueno, vamos a continuar. Me voy a curar en salud con lo que voy a aclarar ahora, ¿no? Porque yo sé que quizás hay algunos oyentes que en este tema de las posesiones diabólicas les hubiera gustado más que yo me pusiera a contar casos. El tema de las posesiones diabólicas no se agota acá. Lo vamos a tocar nuevamente en el próximo programa. Pero cualquiera puede juntar casos. Cualquiera puede conseguir un librito, una revista y leer historias de posesiones. Yo creo que lo importante es qué conclusiones uno saca a partir de esas lecturas. Y bueno, un poco a lo que decía al comienzo del programa, la intención fundamental de este espacio, aunque nos quedemos sin oyentes, es ayudarles a pensar un poco más. Yo siempre digo que hay dos maneras de hacer periodismo, especializado como sería el nuestro o periodismo general. Bajando la puntería, vamos a decirlo así, cosa de conformar a la mayor cantidad posible de gente, cuantitativamente, no cualitativamente, o levantar la puntería y que la audiencia, los televidentes, los lectores, depende cuál sea el ámbito periodístico, hagan un esfuerzo por trepar un poquito más en su exigencia intelectual. Bueno, de alguna manera este programa encaja en la segunda. Es muy posible que con esas reflexiones y a esta hora, el 95% de los habituales oyentes del filo de la realidad se hayan ido olímpicamente a dormir, pero para el 5%, que estoy seguro que se quedó escuchando, bueno, valen por lo menos a ver si estén de acuerdo o no con mi punto de vista, tienen una opción distinta para pensar, entre otros temas, esta historia de las posesiones, de las cuales voy a seguir hablando dentro de un rato. Llamó Gustavo. Claro, que es una pregunta interesante, ¿no? Me pregunta, ¿cómo se explica en el caso relatado que la persona hablara en latín y la fuerza que tenía? Pero esto de alguna manera, Gustavo, vos te anticipás a lo que yo iba a seguir comentando, pero entronca, tiene que ver. Yo dije en un momento, recordará Gustavo, recordará a la gente que nos escucha, ese 5% que yo decía, que dice Alberto Vecchia, que nos corrigen el dato, no es el 5%, sino el 3,4%. Bueno, bien, vale la aclaración. Que el mecanismo que dispara este tipo de fenómenos a nivel psicológico-psiquiátrico libera potencialidades dormidas en todos los seres humanos. Esto, bueno, no acabo de descubrir la pólvora con lo que les voy a decir. Cuando afirmamos que el ser humano emplea nada más que el 15% de su capacidad psíquica. El 15%. Piensen ustedes que si el ser humano empleara el 30%, que sigue siendo re poco, seríamos el doble de inteligentes, cada uno con su tara, ¿no? Pero bueno, el doble de inteligentes de lo que somos ahora. Y si usáramos el 60%, seríamos 4 veces más inteligentes que lo que somos. La capacidad dormida en nosotros nos permite hacer cosas que en otro contexto histórico o en otro contexto cultural podría interpretarse como manifestaciones satánicas o divinas. Estábamos llevando recién a micrófono cerrado con Alberto Vecchia una serie de charlas que se están realizando en Paraná y en Santa Fe, el licenciado Barda, proveniente de Córdoba, si no me equivoco, sobre métodos de estudio para leer a una hipervelocidad, a una velocidad superior a la convencional, para memorizar cantidades ingentes de información, para entender en mayor profundidad lo que se estudia. Y un hecho es importante, es decir, eso no es el descubrimiento o un mecanismo de naturaleza mágica, es simplemente generar, desparramar, habilitar un poco todo lo que realmente está dormido en nosotros. Yo recuerdo que en Buenos Aires hace 25 años que hay institutos que giran bajo la sigla ILVE, Instituto de Lectura Veloz, Estudio y Memoria, que vienen haciendo desde hace 25 años
aquello de que Santa Fe y Paraná, o aquello con lo que Santa Fe y Paraná se asombran ahora en 1992. Y cualquiera, generando y encontrando el método, puede memorizar mucho más de lo que memoriza, hasta límites increíbles. Puede leer a velocidades terroríficas y comprendiendo lo que se lee comparado con la velocidad nominal de lectura. No hay nada marciano en eso, no es un poder reservado a unos pocos, sino una capacidad dormida en muchos y que unos pocos despiertan. Entonces, ¿el punto cuál es? Entre esas capacidades dormidas está toda la amplia gama de fenómenos parapsicológicos, Gustavo. Entre ellos, lo que se conoce como glosolalia o xenoglossia, que en parapsicología define el fenómeno paranormal, obviamente, que permite hablar lenguas que la persona se supone desconoce. ¿Mediante qué mecanismo? Mediante mecanismos de naturaleza clarividente. Estoy empleando la palabra clarividencia en su más estricto sentido científico, en el término o en el ámbito de la parapsicología, ¿no? La clarividencia es la percepción, el conocimiento por medios extrasensoriales, o sea, sin el uso de los sentidos, de información, de hechos o de documentación sobre los cuales no tenemos un acceso directo. Vale decir que si en algún lugar del planeta, vamos a exagerar, hay un depósito de información en latín, hay gente que sabe latín. Vos, Gustavo, por una concatenación de circunstancias que sería de largo explicar, podés ingresar clarividentemente o telepáticamente en la mente de esa persona y recoger, tomar esa información y expresarla de esa manera. Eso en el caso, por eso yo empleé la palabra supuesto idioma extranjero, que realmente sea el idioma extranjero y no algo que se le parece. Yo siempre tengo presente una anécdota que me ocurrió a mí hace ya varios años en Buenos Aires. Me invitan a una reunión con algunas personas que eran evangelistas pentecostales. Se producía dentro del ámbito de esas reuniones el fenómeno que ellos hablaban de hablar en lenguas, o sea, hablar un idioma extranjero y supuestamente desconocido por el protagonista. Entonces, cuando llego a la reunión, era gente cuando tenía un cierto conocimiento y dentro de todo se podía dialogar con ellos. Aclaro, dentro del todo por el fanatismo que suele caracterizar a los pentecostales. Me comentan, como una gran novedad, ¿te enteraste de lo que le pasó a Pirulo? Me reservo el nombre. No, ¿qué le pasó? Hoy estábamos en el templo, en la asamblea, y se puso a hablar en árabe. Así le digo, pero, mira, y le pregunto a Pirulo que está en la reunión, ¿vos sabés árabe alguna vez? No, yo jamás leí, ni estudié, no leí nada en árabe. Ajá, mira vos. Y le pregunto, eran 6 personas en la reunión, y le pregunto al primero, ¿vos sabés árabe? No. Al segundo, ¿vos? No, ¿qué voy a saber? Al tercero, al cuarto, al quinto, no, ¿qué voy a saber árabe? Y si nadie sabe árabe, ¿cómo saben que hablaba en árabe? Porque sonaba a, porque se parecía a, y con el mismo razonamiento, yo ahora puedo decir algo así como, y suena chino, pero es un galimatías inextricable que no tiene nada de chino. Eso sin olvidar un fenómeno estrictamente psicológico, que es lo que se llama pantomnesia. ¿Qué es la pantomnesia? Imagínate, Gustavo, que vos un día, cuando tenías 9 años, 10 años, acompañaste a tus viejos al cine, y en la película, un grupo de marineros griegos están en una taberna y se ponen a cantar una canción en griego. Vos escuchás que cantan, pasan los años, no solo te olvidaste la canción, sino hasta te olvidaste que viste esa película, pero el inconsciente no olvida nada, absorbe toda la información. Está, nada se pierde, y no todo se transforma, nada se pierde, todo queda en el inconsciente. Esa canción en griego, esa suma de palabras en griego, está en tu inconsciente aunque vos no lo sepas. Tanto es así que la capacidad de recordar, es decir, la memoria, no consiste en la capacidad de recuperar algo que se olvidó, sino de sacar lo que está sepultado en el inconsciente y llevarlo al consciente. ¿Me explico? Es el típico ejemplo de cuando una persona le dice a otra, che, ¿sabes que ayer vi por la televisión a esta actriz, ay, ¿cómo se llamaba? Mira, tengo el nombre en la punta de la lengua y no me sale. Y no hay caso. Y pasan 2 días y de pronto, ya me acordé, se llama fulana. Si el olvidar significara sacar de la mente un dato, perder un dato, no podrías acordarte 2 días después del nombre de la actriz. Te acordás porque el dato no salió de tu mente, solo que está tan profundamente enterrado en el inconsciente que en el momento en que necesitabas el dato no lo pudiste sacar a la conciencia, no lo pudiste sacar a la luz.
La pantomnesia permite que todo lo que vos viste, Gustavo, en tu vida, todo lo que vos escuchaste, todos los rostros que se cruzaron con vos, esté en tu inconsciente. Y recuperás aquello que necesitas en las circunstancias en que lo necesitas. Esta persona del ejemplo, sobre todo ubiquémonos en la época, pudo haber escuchado una misa en latín, parafrasadas en latín, haberlo olvidado conscientemente, pero ante la presión de la conducta histérica, rejugitar sería la palabra, ¿no? Rumiar todo eso que estaba en el inconsciente y ponerse a hablar en latín. En cuanto a la fuerza que expresó, es lo que menos a mí me intriga. ¿Quién no conoce el caso de esa señora que iba caminando un día por la calle con su nenito de 4 años tomado de la mano y de pronto el nene se le escapa, baja a la calle y lo pisa un auto? No lo mata, queda atrapado debajo del tren delantero de un automóvil de tamaño mediano. Y todos los testigos cuentan que la mujer corre y en la desesperación, es decir, en un estado modificado de conciencia, se toma del paragolpes delantero del automóvil y lo levanta en el aire, mientras los testigos circunstanciales sacan al chico todavía vivo debajo de las ruedas. Cuando la madre advierte que el nene está a salvo, siente el peso del automóvil y lo deja caer. Cualquiera que ha tratado con alienados, cualquiera que ha tratado con pacientes, por ejemplo, internados en psiquiátricos, y hablo a partir de mi experiencia estudiantil, personal, sin ir más lejos, aparte de la profesional, sabe que un individuo que padece una alteración de conducta o de personalidad, especialmente ciertos tipos, las conductas histéricas, los síndromes psicopáticos, los esquizofrénicos, tiene una fuerza difícilmente retenible. ¿O para qué te crees que se inventaron las camisas de fuerza después de todo? Entonces, la fuerza que la persona, el ejemplo y tantos que podríamos citar, expresa, y el hecho de que hable en latín, y el hecho hasta que levite en el aire, entra dentro del estrictamente parapsicológico, y no lo necesita a Satanás para explicarlo. Lo que pasa, que la incultura y la ignorancia de la fenomenología psicológica y parapsicológica hace que mucha gente caiga hacia la explicación diabólica. Pero es un problema de falta de información y no de imposibilidad de que eso ocurra. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Claro, volví a llamar a Gustavo, ¿no? Me pregunta, bueno, resumiendo, ¿existen o no las posesiones diabólicas? Yo te pregunto, Gustavo, vos cuando compras una novela, ¿sos de los que empezás a leer el final, así ya la sabés y después te dedicás al capítulo 1? El tema de las posesiones diabólicas es demasiado complejo como para tener una actitud maniquea, ¿no? Esto de maniqueo, te explico, significa cuando uno opta por un extremo o por otro sin puntos intermedios. Viene de un hereje religioso llamado Manes, de ahí la palabra maniqueísmo, que allá por el siglo VIII propuso precisamente eso, o sea, que se podía estar o con Dios o contra Dios, o con el diablo o contra el diablo, que no había términos medios, y eso provocó una ola de fanatismo, suicidios, asesinatos colectivos. Con el tema de las posesiones diabólicas no se puede ser maniqueo. No se puede resumir en si existen o no. Lo que estoy tratando de hacer en este programa, y obviamente voy a seguir por lo menos un pedacito del programa que viene, es analizar todas las facetas del problema de las posesiones y todas las hipótesis. Y yo hablé de la hipótesis psiquiátrica y psicológica, todavía no hablé de la hipótesis religiosa, ¿sí? Entonces, voy a concluir, ojo, no te quiero enganchar para que me sigas escuchando a mí, no quiero correr el riesgo de decirte, mira, sí existen o no existen, nada, te das por contento, apagas la radio y te vas a dormir. El problema no es tan fácil, tenemos que discutir, o si me permiten monologar yo y reflexionar ustedes, una serie de particularidades que tiene el tema de las posesiones que no se agota, insisto, en una explicación tan simplista. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad.